Hola, continuando con la sección número 5, ahora nos toca hablar de las diferencias entre amparo directo y amparo indirecto. Para ello, pues obviamente hice previas anotaciones y vamos a dar continuidad obviamente con el amparo directo. Como bien se sabe, la materia de amparo directo o la vía que recae en amparo directo solo ataca tres cuestiones: sentencias definitivas, lagos y resoluciones que ponen en un proceso. Es la primera diferencia. Dando continuidad a ello, ahora bien, otra pregunta que se hace muy frecuentemente: esta demanda de amparo ya la tenemos, el quejoso ya la tiene, pero ¿dónde se presenta o ante quién se presenta? Ok, se va a presentar ante la autoridad responsable. Remitámonos a un ejemplo de que pues básicamente se celebró un contrato de compra-venta. Un contrato de compra-venta, pues hay uno que fue vendedor y otro que fue pues básicamente comprador. Lo que se busca con este contrato de compraventa es nulificar el contrato de compraventa y se lleva ante un órgano jurisdiccional, es decir, un juez, que puede ser materia civil. Esta materia civil, pues obviamente va a haber una sentencia, va a haber un ganador y algún perjudicado, es decir, quien está violentando los derechos. Entonces, en este caso, la autoridad responsable va a ser el juez de materia civil que está resolviendo, y obviamente quien está reclamando eso va a ser el que perdió. Continuando con ello, es que esta autoridad responsable no va a encargarse de resolver, no, es decir, de que no otra vez va a conocer la misma autoridad, no. En este caso, la autoridad responsable solo se va a encargar de que ser autoridad receptora, es decir, andar de mensajero. ¿Y mensajero para qué? Para su superior jerárquico, que es el tribunal colegiado de circuito. ¿Ok? Quien conoce en materia de amparo directo. Este tribunal colegiado de circuito va a conocer y va a resolver. Es a quien le va a entregar los papeles la autoridad responsable. Ahora bien, otra diferencia es que este tribunal colegiado de circuito es una instancia. ¿Por qué una instancia? Porque hay una sola instancia. Otra diferencia que podemos encontrar es de que no hay pruebas. ¿Por qué no hay pruebas? Porque en ese juicio principal ya hubo un procedimiento, ya hubo una historia, ya hubo un expediente en donde las partes vertieron sus pruebas, en donde se desahogaron cada una de ellas y el juez dio una valoración y al final emitió una sentencia. Es por tanto que en el juicio de amparo directo ya no hay necesidad de analizarse básicamente o de ofrecerse más pruebas, porque ya las hubo. Otra diferencia que podemos encontrar es que en esta solo hay suspensión definitiva y hay un énfasis en esta cuestión, que es a petición. ¿Ok? ¿Qué es la suspensión definitiva? Si nos basamos también en un ejemplo, es de que yo tengo una casa que supuestamente compré hace tantos años y pues básicamente quieren demolerla porque también supuestamente hay otro que según tiene la propiedad de esa casa en donde yo estoy habitando. Es decir, pues hay un conflicto. Obviamente esa casa que yo estoy habitando la quieren demoler la otra persona que se hace propietaria de ella. Y yo solicito la suspensión. ¿La suspensión para qué? Para que no se lleve a cabo la demolición de mi domicilio. Eso es básicamente la suspensión, suspender el acto. ¿Ok? Si nos basábamos en otro ejemplo, pues básicamente, pues, ¿qué sería una suspensión? De que no se lleve a cabo, que el acto no se esté ejecutando, que se deje con posterioridad hasta que se resuelva el amparo directo. ¿Ok? Ya acabo de hacer este énfasis de que tiene que pedirlo, no se entrega por oficio, si no se pide, no se da. ¿Ok? Y finalmente, la última diferencia. Esta es la resolución en sesión plenaria. ¿Por qué se resuelve en sesión plenaria? Porque como ya hemos hablado, los tribunales colegiados de circuito se componen de ¿qué? 3 magistrados. ¿Ok? Que van a llevar una sesión plenaria para resolver o emitir su sentencia. ¿Ok? Si es que el amparo, ¿qué es? El amparo de la justicia federal protege y resuelve, o si niega el amparo. Y esto es lo que se va a llevar a cabo en la sesión plenaria. Ahora bien, por su parte vamos a tomar ahora amparo indirecto. En amparo indirecto, pues básicamente, ¿cuáles son los asuntos que van a recaer en el amparo indirecto? Todos los demás que no recaen en el amparo directo.
es uno de estos, y como solo existen dos vías, tiene que recaer en el amparo indirecto. Ahora bien, en cambio, esta demanda de amparo indirecto, ¿ante quién se va a presentar? Esta demanda de amparo indirecto se va a presentar ante un juez de distrito, que es la autoridad que también puede conocer. ¿Ok? Como su mismo ahí indica abajo, es la autoridad que puede conocer un juez de distrito o un tribunal colegiado de apelación. Aquí ya no hay autoridad responsable. ¿Ok? Aquí no hay necesidad de eso, solo es en amparo directo. El amparo indirecto es directamente a la autoridad que va a conocer, se va a presentar el amparo. Y es el juez de distrito. Ahora bien, ¿quiénes pueden conocer de amparos indirectos? Juzgado de distrito y tribunales colegiados de apelación. Y otra que se correlaciona con estas, bistancial. ¿Bistancial por qué? Porque son dos instancias. Tanto puede resolver el juez de distrito como el tribunal colegiado de apelación. Ahora bien, otra diferencia. Aquí ya hay notorias diferencias con el amparo indirecto. Aparte de que son dos, en esta sí hay admisión de pruebas. ¿Por qué en esta sí hay admisión de pruebas? Porque en este, a diferencia del otro, no existe un expediente, no existe un procedimiento previo que ya se llevó, no existe una sentencia. Esos no son en las otras. Ahí ya hay un historial, acá no hay historial. Por lo tanto, aquí sí pueden ofrecer las partes sus pruebas, básicamente para acreditar lo que están pidiendo, sus prestaciones, o lo que están solicitando. ¿O qué están solicitando básicamente aquí? Que el acto reclamado, la legalidad o la constitucionalidad del acto reclamado. ¿Ok? ¿Y qué tipo de pruebas se admiten? Todas, pero a excepción de una. ¿Cuál es esa una? Pues esa excepción es la confesional, pero no cualquier confesional, la confesional por posiciones. Como bien se sabe, ¿cómo se ofrece la prueba confesional? La prueba confesional, pues obviamente en una lista se hacen las preguntas que se les van a hacer al absolvente, pero estas preguntas ya están previamente escritas, previamente premeditadas, por decirlo de alguna manera, se introducen a un sobre. Esta es la confesional por posiciones. Pero ¿por qué no se admite? Porque normalmente se considera que la confesional por posiciones es una prueba inducida a lo que tú quieres que te responda. Por eso no se admite. Pero todas las demás, la testimonial, la pericial, la inspección ocular, todas se admiten. Solo es esta la única que se excluye. Ahora bien, hay otra diferencia. Hay suspensión provisional y suspensión definitiva. La suspensión provisional, ¿qué es? La suspensión, como su nombre lo indica, es provisional, de 5 días. Tiene un lapso cortito. ¿Ok? Y la definitiva es hasta donde se resuelve el juicio de amparo. Tiene que abarcarte hasta que se resuelva. Si es que te niegan el amparo o te resuelve el amparo. Esa suspensión va a existir. Pero mientras tanto, la provisional, ¿qué hace? Es que en esta materia de amparo directo hay una cosa que la diferencia mucho. Aquí va a haber audiencia incidental. ¿Y qué es la audiencia incidental? Va a haber una valoración si realmente te es favorable, si realmente es idóneo otorgarte la suspensión definitiva. ¿Ok? Van a analizar esta cuestión el juez de distrito o los magistrados del Tribunal Colegiado de Apelación si realmente te deben de otorgar la suspensión. Por eso hay una provisional. En la audiencia incidental, pues antes de que termine la provisional, se tiene que llevar la audiencia incidental y ahí es donde van a determinar si realmente te pueden dar la definitiva o no. Ok, ¿por qué sí existe esto de que, a diferencia del otro, en esta tienen que ver si existe la definitiva o no? Porque puede haber que atente intereses del orden público, puede haber situaciones donde pues no es muy factible otorgar la suspensión definitiva por ciertas cuestiones. ¿Ok? Esas cuestiones las voy a abordar más adelante. Pero tomen en cuenta esto. Aquí hay dos suspensiones. La provisional, que es de 5 días, de 1 a 5, y la definitiva, que es hasta que se resuelva el amparo directo. Otra cuestión muy importante
En esta se va a resolver en la audiencia constitucional. En la audiencia constitucional es básicamente donde se te da la sentencia. En esta audiencia constitucional, ¿qué se lleva a cabo? El juez de distrito va a resolver, te va a dar si es que se concede o se niega la justicia federal. Y sin más a ello, terminamos con las diferencias. Ciertamente, pues existen cuestiones que ahorita vamos a desconocer, porque son diferencias que estoy manejando, pero pues es notorio la situación que debemos de abarcar. ¿Por qué notorio? Porque previamente quise abordar las diferencias para poder entrar de lleno en cada una de ellas y que puedan comprender con posterioridad qué es una suspensión, cuándo se va a llevar la audiencia incidental, en qué lapso se va a llevar la audiencia constitucional. Pero para ello, primero tengo que abordar estas situaciones. Primero se tiene que partir de lo general para ir a lo particular. Y en la siguiente clase que vamos a tener, vamos a empezar a hablar de lo que vienen siendo principios rectores del juicio de amparo. Estos principios rectores van a ser una recapitulación de lo que ya hemos estado manejando en las sesiones. ¿Ok? Desde instancia de parte, que básicamente quiere ser de que el quejoso tiene que presentar la demanda, agravio personal y directo, de que tenga ya sea cualquier un interés jurídico, un interés legítimo. ¿Ok? También vamos a empezar a analizar estas cuestiones de principio de definitividad, también el principio de preparación del amparo directo por violaciones procesales, en los principios que rigen el procedimiento de amparo también podemos encontrar ciertos principios. Principio de prosecución judicial, principio de ofrecimiento de pruebas. Y finalmente también podemos analizar los principios que rigen la sentencia, que básicamente sigue siendo naturaleza declarativa del juicio de amparo, efectos del juicio de amparo, los sentidos que se pueden resolver. Son cuestiones que vamos a ir abordando poco a poco, pero por lo tanto me gustaría que repasaran lo que ya hemos hablado en clases previas para poder entender mejor los principios rectores del juicio de amparo. Al final de cuentas es una recapitulación de todo, pero vamos a ir por partes. Y sin más a ello, los espero para la siguiente clase.